Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Futuros Médicos. El día de hoy tenemos un nuevo tema, el cual es el dolor, y va a ser presentado nuevamente por mi persona, Daniel Montaño. Espero que le guste. Bueno, como introducción vamos a tener obviamente una definición como para iniciar y vamos a tener una definición sumamente sencilla, el cual es que el dolor es una sensación no agradable en respuesta de un estímulo. ¿Y por qué colocamos no agradable? Porque hay diferentes estímulos, obviamente exteriores, que pueden llegar a generar algún tipo de sensación, pero el dolor se caracteriza porque no es agradable, porque yo te puedo medio tocar y no necesariamente no será agradable. Ese tipo de estímulos es cuando nosotros nos aquejamos que ya no es agradable tener ese tipo de sensaciones. Un ejemplo, un pellizcón de ese tipo de estímulos no es agradable. Por ende, la definición es sumamente clara. Es una sensación no agradable en respuesta de un estímulo. Bueno, ahora vamos a hablar lo que viene siendo de los tipos de dolor, el cual nosotros lo podemos encontrar diferentes clasificaciones de dolor. Entonces estas pueden ser según su duración, según su origen, según su localización y según su intensidad. Según su duración puede ser obviamente agudo o crónico, según su origen, si es nocicestivo, neuropático o psicógeno, que más adelante vamos a hablar obviamente de cada una de estas clasificaciones. Según su localización puede ser somático o visceral, e intensidad como puede ser leve, moderada e intenso. Bueno, ahora vamos a hablar de esta clasificación que según su duración va a estar dividida obviamente entre dos, al cual es el dolor agudo y el dolor crónico. Normalmente los diferencian según su duración, pero hay algunas otras variables que nos ayudan a diferenciar entre estos dos tipos de dolores. Bueno, comenzando con el dolor agudo, aparece tras una lesión tisular. El caso del dolor crónico persiste más que la lesión original o se relaciona a esta. Y hablamos de tisular, obviamente, por una afección, ya sea en el tejido u órganos como tal que estén afectados. Según su duración, que normalmente que lo llegan a diferenciar más, por así decirlo. Algunos textos nos dicen que es menor a 4 meses, pero encontramos otros tipos de textos que también te dicen que es menor a 6 meses. Entonces, la duración puede llegar a variar según el texto que nosotros estemos revisando. Por ende, yo les coloqué eh, los dos tipos que encontré según los textos. Algunos otros, obviamente, según el dolor crónico, nos dicen que es mayor a 4 meses o mayor a 6 meses. Entonces, el dolor agudo es un dolor repentino, es intenso, es localizado. Y el dolor crónico es un dolor con intensidad variada, es decir, que como puede que esté en sus climas, como también puede ir disminuyendo y puede ir subiendo. O sea, su intensidad es variada. Obviamente es persistente, porque es duradero, es un dolor duradero, si no se llega a resolver, ya sea con pastillas u otros medicamentos. Eh, el dolor agudo podemos encontrar que puede ser o suelen ser asociados a cambios fisiológicos y lo mencionan de este tipo o lo mencionan así es debido al trauma, como puede haber una descontinuidad de la piel u otro órgano que está llegando afectado ya sea por un impacto. Por ende lo definen de esta manera. Suele asociarse a cambios fisiológicos, obviamente por la lesión u afección que esté sufriendo el paciente. El caso del dolor crónico lo define como está influenciado por los factores psicológicos, ambientales y afectivos. Ya no solo se suele asociar a cambios fisiológicos, porque los cambios fisiológicos se pueden resolver, pero a pesar de resolverlos, estas personas siguen persistiendo con dolor. Por ende, hay otros factores que pueden estar jugando a favor de estos tipos de dolores crónicos que están llegando a ser muchísimo más persistentes.
El dolor agudo normalmente es sin complicaciones, dura el tiempo que dura la lesión que lo originó, o sea, va a durar hasta el momento que nosotros resolvamos la afección. Y el dolor crónico suele mantenerse en ausencia de lesión y puede ser la única manifestación de la enfermedad como tal. Bueno, ahora para iniciar con el tipo de dolor según su origen, vamos a tener tres tipos, el cual es el dolor nociceptivo, el dolor neuropático y el dolor psicógeno, el cual vamos a tener como dolor nociceptivo, está causado por la activación de las células nociceptivas en respuesta a un estímulo, ya sea una lesión, una inflamación, una infección o una enfermedad. Por eso se llama dolor nociceptivo. Dolor neuropático se origina por un estímulo directo del sistema nervioso central o una lesión de los nervios periféricos que suele acompañarse a disestesia y parestesias, donde las disestesias se deben a una posible lesión de los nervios raquídeos o espinales y las parestesias. Bueno, ahora vamos a hablar lo que viene siendo de otra clasificación según su localización. Y vamos a tener que los textos nos mencionan, un ejemplo, el dolor somático. Nos dicen que se caracteriza por estar bien localizado, aunque con frecuencia es punzante. Su tipología varía de unos pacientes a otros. Y son conocidas por sus fibras rápidas, o también conocidas como fibras alfa-delta. Alfa-delta, que son fibras mielinizadas delgadas alrededor de entre 1 a 5 micras y que estas responden a estímulos mecánicos de alta intensidad, por lo cual son llamados mecanorreceptores del umbral alto. Entonces, estas fibras nerviosas rápidas las vamos a encontrar obviamente en las vías sensitivas somáticas y también en el sistema nervioso periférico, el cual está inervado por los nervios frénicos, somáticos e intercostales, y este tipo de dolor suele ser irradiado y localizado. Un ejemplo claro viene siendo la pancreatitis, que es un dolor localizado, y también obviamente conocemos como el dolor tipo de cinturón de la pancreatitis, que es irradiado como si fuera un cinturón. Que cuerpecito vamos loquito, pero bueno, lo importante es que entiendan. Según, entonces, es localizado y es irradiado. Aquí lo vamos a encontrar en el dolor somático. El dolor visceral es un dolor sordo y es mal localizado, a diferencia del dolor somático. Entonces, los textos nos dicen que se debe a lesiones o difusiones de los órganos internos, es profundo, continuo y mal localizado e irradiado, como se lo mencioné anteriormente, incluso a algunas zonas alejadas del punto de origen del dolor. Bueno, a diferencia del dolor somático, que es conocido por sus fibras rápidas, aquí lo vamos a encontrar las fibras lentas o fibras, también conocidas como fibras C. A diferencia de que dolor somático encontramos fibras nerviosas mielínicas o amielinizadas, aquí vamos a encontrar fibras nerviosas amielínicas o amielinizadas, cual sus fibras vamos a encontrar los oligondrocitos que no poseen mielina, y esto es debido a que interfieren con las células o las fibras nerviosas alfa delta, por ende no posee mielina, por lo cual la corriente eléctrica por donde camina ella obviamente es con lentitud y se denomina fibra C o fibras lentas, como mencioné anteriormente. En el caso del dolor neuropático, vamos a encontrar que se divide en central y periférico. ¿En qué parte del sistema nervioso se localiza la lesión o enfermedad que lo causa?
Bueno, para seguir y continuar con la clasificación según su localización, aquí hicimos una tabla donde vamos a diferenciar entre el dolor somático y el dolor visceral, donde esta tabla vamos a ser un poquito más específico de la diferencia de esta clasificación, específicamente del dolor somático y visceral, porque uno es localizado y uno no es localizado. Uno es con vías sensitivas rápidas y lo otro es vías sensitivas lentas. Entonces, comenzando con las células no digestivas o los nociceptores, van a encontrar que el dolor somático son periféricos, y eso que debido a que son simples terminaciones libres en la piel que responden a estímulos nocivos mecánicos, en algunos casos térmicos o químicos, que están mencionados los estímulos dolorosos, como también una de las diferencias, térmicos, barométricos y químicos y mecánicos. El caso del dolor visceral es sumamente inespecíficos. Entonces, ya mencionando lo que dicen de las estructuras lesionadas, vamos a ver que las estructuras lesionadas pueden ser piel, músculo, ligamento y huesos. Y el caso del dolor visceral, obviamente van a ser las vísceras. Transmisión del dolor puede ser el sistema nervioso periférico y en el caso del visceral es el sistema nervioso autónomo. Estímulos dolorosos, como estuve mencionando antes, puede ser térmico, barómetros químicos y mecánicos. El caso del dolor visceral puede ser a través de isquemias e hipocias, inflamación o distensión como tal. Órganos que no van a ser dolorosos va a ser el hígado y el pulmón. Y es simple y llanamente es porque carece de las células nociceptivas. Y si carecen de las células que captan el dolor o las células o receptores MU, por ejemplo, que son captadores del dolor, por ende es normal poder afirmar que no duele. Bueno, como para seguir aclarando algunas cositas y ser un poquito más específico con cada uno de estos dolores, vamos a entrar a lo que viene siendo el dolor neuropático, un apartado diferente al dolor somático y el dolor visceral. Vamos a tener que este dolor es permanente o intermitente con variedad de intensidad y duración. Tenemos aquí una imagen de una persona al cual le falta una extremidad y es un ejemplo muy claro del dolor neuropático porque es el clásico dolor fantasmas. Es un dolor que puede tener una intensidad variada y su duración puede ser prolongada. Si no se trata, obviamente, este paciente puede seguir padeciendo estos tipos de dolores. Entonces, ¿qué más nos dicen los textos? Nos dicen que en algunos casos se puede establecer la causa desencadenante de este tipo de dolor y se debe a las lesiones de las vías nerviosas o en una región determinada. Un ejemplo viene siendo la pérdida de una extremidad. Sabemos que una región determinada. Y aquí entramos en sí lo que tenemos aquí o la nota que tenemos aquí abajito. Que en algunas ocasiones la lesión es evidente, en otros inaparentes o desproporcionadamente con la intensidad del dolor. Vamos a tener la amputación con el dolor fantasma o la neuralgia. Entonces, este tipo de dolor neuropático no respeta o no suele respetar eh, la fisiología anatómica, la fisiología y la anatomía como tal del cuerpo. ¿Por qué? Porque obviamente anatómicamente a esta persona le falta una extremidad y por ende él se está quejando, él nos está diciendo que siente dolor y afirma que siente dolor. Por ende, este tipo de dolor no respeta la anatomía como tal humana o la topografía. Entonces, mira, aquí lo tenemos. Los textos nos dicen que la topografía regional que no siempre respeta la distribución anatómica de nuestro paciente. No responde a los AINES, pero sí a algunos psicofármacos como tal. ¿Por qué no responde a los AINES? Porque no tiene nada que ver con un dolor localizado, un dolor específico, como viene siendo el dolor somático o en el caso del dolor visceral. ¿Sí? Porque no es un estímulo diferente. Como es un estímulo diferente, estímulo es más de cabeza, más cerebral, los AINES no le va a servir. Los corticoides
puede que le sirva o puede que no. Por ende, el tratamiento que nos indican los textos son los psicofármacos, que más adelante vamos a hablar de ellos. Y hablamos de estos tipos de dolores porque sabiendo cada uno de estos tipos, nosotros vamos a aprender qué le vamos a dar a cada tipo. Y eso lo vamos a ver en el tratamiento. Bueno, ahora vamos a hablar de la clasificación según su intensidad. Normalmente se clasifica, o sí, se clasifica según el EVA, que es la escala visual analógica. Y este más que tenemos aquí, la escala analógica visual de un artículo, cuando indica a un paciente que es sin dolor y el dolor, peor dolor de toda su vida. Cuando nosotros estamos hablando con el paciente, estamos haciendo todo el interrogatorio, el paciente, si tiene dolor, nosotros le preguntamos del 0 al 10 que nos indique, siendo 10 el dolor más fuerte de toda su vida, cómo él o qué valor le daría a él o cómo lo puntuaría él el dolor que está sintiendo en ese momento o en el momento cuando le dio el dolor. Si el paciente nos dice de 0 a 1, un paciente que no tiene dolor leve de 2 a 3, moderado de 4 a 5, intenso de 6 a 7 y muy intenso de 8 a 9, y siendo 10 el peor dolor de toda la vida del paciente. Sin dolor, ya sabemos. Dolor moderado, 4 a 5 para adelante, que no llega a 9. Y el peor de toda su vida, obviamente, 10. Pero ojo, esto no solo preguntarle al paciente, hay una forma de verificaciones o hay verificaciones que nosotros tenemos que observar y hacer o estar pendiente según lo que nos dice el paciente o según lo que nos refiere el paciente o todo lo que nos dicen los textos, que nos dice lo siguiente: se considera un dolor leve si interfiere en la capacidad para realizar las actividades diarias. Perdón, si no interfiere en las actividades diarias del paciente. Se considera un dolor moderado cuando hay dificultad para realizar las actividades diarias del paciente. Ya podemos decir que sí le está molestando el dolor y que no le está permitiendo hacer algunas actividades diarias que él normalmente las hacía normal. Cuando el dolor es intenso, ya el paciente nos refiere que inclusive se toca levantar porque interfiere incluso con el descanso. Entonces, cada una de estas cosas nosotros como tenemos que como unirlas para mirar y verificar lo que el paciente nos está diciendo, si realmente tiene sentido o no. Un ejemplo, nos muestra una escala gráfica, nos muestra la fase del paciente. Un paciente no le debe decir a uno que su dolor es 10 con una sonrisa, obviamente que no, ¿cierto? Por ende, nos muestra 6 tipos de caritas que nos indican lo siguiente. La primera, paciente sin dolor. Como mencionamos ahorita, dolor sin dolor, moderado y el peor dolor de toda su vida. 1. Paciente con un dolor tolerable y el dolor no impide realizar ninguna actividad física. 2. Paciente tolerable y el dolor impide realizar algunas actividades físicas. 3. Paciente con un dolor intolerable y el dolor no impide usar el teléfono, mirar el televisor ni leer. 4. Paciente con un dolor intolerable y el dolor impide usar el teléfono y mirar el televisión o leer. Y 5. Paciente con un dolor intolerable, el dolor impide la comunicación verbal, inclusive, con todo lo que mencionamos anteriormente. Entonces, si podemos observar, no es solo preguntarle al paciente, sino también mirar la fase del paciente, si se está quejando, si no se está quejando, si puede ir al baño, un ejemplo de pararse en la camilla e ir al baño, es una actividad física. Si el paciente necesita ayuda para comernos porque le duele mucho la mano, un ejemplo, es una actividad diaria. Por ende, hay que mirar y complementar cada una de estas cosas para poder indicar el tipo de dolor o la intensidad del dolor del paciente.
Bueno, aquí vamos a hablar de los tipos de dolor. Vamos a comenzar con el dolor tipo cólico, el cual es un dolor que es de aumento progresivo hasta la máxima intensidad y luego disminuye. Hay algunas descripciones como dolor ondulante, aumento progresivamente hasta alcanzar una meseta para luego disminuir o desaparecer, como estaba mencionando anteriormente, y reaparece segundos o minutos después. Ejemplo puede ser los cólicos biliares, cólico renal y el cólico intestinal o el cólico uterino como tal. También conocido también como retortijón, si no me equivoco. Colocarlo aquí. Retortijón o dolor tipo cólico. Ahora bien, para iniciar el dolor quemante, o también conocido como urente, es una sensación de ardor o quemazón. Y tenemos como ejemplo el herpes zóster, si no estoy mal, la gastritis, la úlcera gastroduodenal también puede ser un ejemplo de dolor quemante. Y en el caso del dolor sordo, vamos a tener que es un dolor de intensidad leve pero continuo que puede ir aumentando como tal. Y vamos a tener un ejemplo como el cáncer, el dolor opresivo. Vamos a tener como descripción como apretón en la región retroesternal como tal, que oprime como si aplastara un elefante. Un ejemplo puede ser la angina de pecho o el infarto agudo de miocardio. Y el caso del dolor pulsátil, que se es obviamente asociado a los pulsos, que algunos lo describen como sensación de latido. Y normalmente los ejemplos que notan de este son de los accesos o los forúnculos como tal. Bueno, el dolor neurolárquico que recurre obviamente en los nervios, dolor punzante o también conocido, si no estoy mal, como fugitivo, que normalmente lo describen como una puñalada y también lo describen como un dolor agudo, transficiante, como pinchazón en la parte lateral del tórax. Y ejemplos pueden ser los propios de los procesos inflamatorios de la pleura o puntuada de las costas pleural como tal. Bueno, el dolor fulgurante, que lo describen también como un rayo, un látigo o una descarga eléctrica. Dolor tolerante, que es intenso como un taladro. Bueno, los tratamientos no farmacológicos no es que les quite tampoco el dolor, bueno, en algunos casos sí. Aquí lo que se busca prácticamente es camuflar el dolor. Y más ahorita le explico por qué. Entonces los textos nos dicen que muchos dolores pueden aliviarse, al menos en parte, mediante vías como el reposo, termoterapia, masaje, electroestimulación, ultrasonidos y acupuntura. En el caso de reposo, obviamente, si, por ejemplo, si fuiste al gimnasio, te duelen los músculos, si tú te pones en reposo, por ejemplo, durante 4 días no levantes algo pesado y no vas al gimnasio, ese dolores musculares se te van a desaparecer. Por eso se hablan de reposo. O si te duele la espalda, evitas alzar pesos, evita dormir con una mala postura, sentarte con una mala postura, para así aliviar el dolor como tal. La termoterapia prácticamente consiste en el tratamiento de una lesión mediante el uso del calor, obviamente con su palabra termoterapia, termo, obviamente habla de temperatura. Entonces, esta terapia se utiliza para tratar las lesiones, especialmente lesiones inflamatorias de la piel. La temperatura aplicada debe ser superior a la del cuerpo y con ella se logra aplicar un efecto terapéutico o relajante que se busca obviamente camuflar el dolor. Masajes. E igualmente se busca camuflar el dolor a través de los masajes. Aplicar obviamente sus respectivos masajitos en la región específica, en las regiones eh, cercanas a este mismo para camuflar el dolor. Electroestimulación.
lo mismo, se busca camuflar el dolor a través de la electroestimulación, porque ejerciendo prácticamente, o lo que entendí en el texto, es que ejerciendo estimulaciones eh, como tal uno por la espalda, va a terminar camuflando poco a poco el dolor. Por ende se habla de disminuir, de aliviar el dolor, disminuir parte del dolor. Y eso es debido a eso. Se hace electroestimulaciones, se colocan los parchecitos en ubicaciones específicas de la espalda y comienzan con los tratamientos. Y va camuflando el dolor se va a seguir sintiendo en muchas ocasiones, pero lo van a sentir menos intenso. Y eso es debido a que los diversos estímulos en las zonas de la espalda, por ende se le dificulta mucho eh, localizar el dolor como tal. Los ultrasonidos, igualmente. Acupuntura, igual, se ejerce obviamente las aguas o las punticas esas que colocan la acupuntura alrededor de la zona específica, y lo que se busca es eso, camuflar el dolor, haciendo que a través de los diferentes estímulos, en este caso, colocar agujitas en todas las zonas. Bueno, ahora para iniciar lo que viene siendo los tratamientos farmacológicos, vamos a dividir los grupos analgésicos en tres columnitas, el cual vamos a hablar de sus ventajas y sus precauciones. En la primera columna vamos a tener los analgésicos menores sin actividad inflamatoria, el cual son bien tolerados generalmente, y sus precauciones son que hay mayor gravedad de efectos indeseados. El caso de los analgésicos menores con actividad antiinflamatoria, como los AINES, vamos a tener que son de máxima eficacia analgésica, y en las precauciones vamos a tener efectos colaterales que son muy frecuentes. O sea, hay efectos colaterales muy frecuentes. Analgésicos mayores, por ejemplo como los opioides, son bien tolerados en general. Los efectos secundarios como sedación, náuseas y vómitos, y desarrollan en algunas ocasiones tolerancia. Bueno, para seguir con el tratamiento farmacológico, vamos a tener tres columnas que están representadas por el dolor leve, dolor moderado y el dolor severo. Cada uno está representado por un escalón, y eso es debido a que siempre tenemos que iniciar desde lo más bajo e ir subiendo. Entonces, el primer escalón vamos a tener los analgésicos no opioides como los AINE, el paracetamol, el metamizol. Segundo escalón, como los opioides débiles como la codeína, el tramadol. Tercer escalón, los opioides potentes como la morfina, el fentanilo, la oxicodona y etc. Entonces, si hay posibilidades de usar coadyuvantes en cualquier escalón según la situación y la causa específica del dolor de cada paciente. Entonces, los coadyuvantes lo que van a hacer es que van a ayudar a mejorar las manifestaciones clínicas del paciente. Ejemplos de coadyuvantes: los esteroides y las perdón, los antihistamínicos. Bueno, aquí le podemos hacer una gran pregunta: es que si el paciente es alérgico a los AINE, ¿qué le podemos dar? Bueno, aquí hay una solución que nos da el artículo, el cual es el paracetamol. Y eso es debido a que, al contrario de los AINES, no presenta acciones antiinflamatorias ni antiagregante plaquetario. La dosis habitual es alrededor de 650 miligramos cada 6 a 8 horas, aunque puede administrarse también al cabo de 4 horas, y actualmente se está promocionando el uso de medicamentos que contienen 1 gramo como tal.
que pueden ser necesarios en algunos tipos de dolor, y debe tenerse en cuenta que siempre es preferible usar la menor dosis que resulte efectiva. En niños que se recomienda también administrar alrededor de 60 miligramos por kilogramos día, repartidos cada 4 a 6 tomas como tal. Bueno, aquí tenemos una tablita que nos muestra los medicamentos, las características principales de cada AINES, los tipos de medicamentos que podemos encontrar, AINES, las dosis recomendadas y la vida media de cada uno. Un ejemplo, el aceclofenaco va a tener dosis de 100 miligramos cada 2 horas, vida media de 4 horas. El ácido acetilsalicílico, dosis de 500 miligramos cada 4 a 6 horas, con una vida media de alrededor de 15 a 20 minutos. O, aquí una corrección en el artículo de observado, alrededor de 2 a 3 horas, en la vida media como tal. Y así sucesivamente. Aquí tenemos otra tablita que nos muestra las dosis recomendadas de los opioides, la diferencia de la otra que era de los AINES. Nos muestra los fármacos como la codeína, el la dihidrocodeína, el tramadol retar. Igual la dosis recomendada de cada una, 30 miligramos cada 4 a 6 horas y 180 miligramos máximo al día. Bueno, aquí tenemos otra tabla de las dosis equinalgésicas de los principales opioides mayores, obviamente con su respectiva vida media, con sus dosis recomendadas y sus tipos de vía, como vía intramuscular, vía venosa, sublingual, oral y sucesivamente. Entonces, ahí está la tablita, eso es para ustedes. Bueno amigos, esto sería todo aquí en Futuros Médicos. Espero que les haya servido de ayuda este capítulo de dolor. Y bueno, igual que todas las exposiciones, siempre va a estar el link aquí abajo para que puedan descargar estas diapositivas y las puedan realmente arreglar a su antojo, quitar y colocar lo que a ustedes les guste, para que así ustedes las puedan exponer. Y bueno, esto sería todo. Espero que esta exposición haya sido de su agrado. Me encantaría que me regalaran un like, un comentario de la exposición, qué tienen ustedes para corregir, qué tienen ustedes para agregar. Aquí estamos para aprender y obviamente para compartir lo aprendido y lo adquirido a través de los diferentes artículos, por ejemplo. Y bueno, espero que haya sido de su agrado. Me gustaría que se suscribieran, así apoyen el canal para que así sigamos creciendo como comunidad y realmente ser cada vez más grande para seguir compartiendo toda la información. Muchísimas gracias. Bendiciones a todo el mundo.